recordemos que este es uno de los temas más importantes en relación a la pediatría. 60% de las enfermedades son respiratorias. Ya vimos la parte de los escolares, sufren más de otitis, amigdalitis purulenta, sinusitis, etc. Vías aéreas altas. Revisamos los síndromes grupales, la laringitis, que correspondía a el inicio de la vía aérea baja, ¿verdad? Y que tiene una diferencia notable con los problemas bronquiales o de parénquima, ya que su manejo es completamente diferente, es con frío y es con un vasoconstrictor, ¿ya? Entonces, por eso que esta clase está dividida, ¿no es cierto?, en 4 partes. La primera era vía aérea alta, laringitis, síndromes bronquiales obstructivos, neumonía, y una parte chiquitita que corresponde a la de insuficiencia respiratoria aguda, es decir, el fracaso global finalmente de cualquier tipo de patología respiratoria. Entonces, nosotros ahora nos vamos a enfocar principalmente en la patología bronquial, ¿ya? El niño con problemas respiratorios bajos, pero de árbol bronquial. Entonces, el objetivo de la clase en este caso es conocer las principales patologías respiratorias bajas. ¿Cuáles van a ser? La bronquiolitis, en el caso de los recién nacidos y los lactantes menores de 3 meses o 6 meses, dependiendo de la época del año. Vamos a tener los síndromes bronquiales obstructivos, que son los más habituales, y en los niños más grandes se llama bronquitis, ya bronquitis aguda, pero todos tienen este mismo componente común, que es el componente obstructivo. Vamos a conocer las manifestaciones clínicas, métodos diagnósticos, tratamiento y las principales complicaciones, y reconocer un poco el agente etiológico, la fisiopatología de la enfermedad y aplicar el proceso de enfermería, de atención de enfermería. Entonces, vamos a partir primero con lo que corresponde a la vía aérea baja, ¿ya? Los cuadros obstructivos van a ser la causa de morbilidad más frecuente en la consulta, tanto en consulta ambulatoria como en una consulta de emergencia, de urgencia, ¿ya? Va a depender un poco de los factores del huésped, la complejidad, debido a que, por ejemplo, si es un recién nacido, tiene un sistema inmunológico mucho más débil, eh, no tiene mecanismo o no tiene los anticuerpos para poder enfrentar cualquier tipo de virus, ¿no es cierto? Es mucho más eh, que puede tener la complejidad de un cuadro mucho más grave, un recién nacido que un lactante que ya ha presentado cuadros respiratorios anteriormente. Por otro lado, va a depender un poco de también el agente causal, ya que, por ejemplo, el virus respiratorio sincicial afecta principalmente a los más pequeños. En cambio, en los más grandes, el virus respiratorio sincicial les puede dar como un cuadro de gripe fuerte, ¿no es cierto? Un cuadro de coriza, de congestión, pero no les presenta un cuadro bronquial obstructivo o una neumonía. Y principalmente también del tipo de agente etiológico, porque si bien el virus respiratorio sincicial es bien agresivo, sobre todo en los recién nacidos y en los menores de 3 meses, tenemos un virus que es el adenovirus, que provoca, por ejemplo, congestión nasal, síntomas respiratorios, pero además también puede presentar conjuntivitis, ya que es una de las principales manifestaciones del adenovirus, conjuntivitis viral, y algún tipo de daño a nivel pulmonar. Entonces, por eso que va a depender un poco de la inmunidad, de los mecanismos de defensa del niño, de la edad y del agente causal, ¿ya? Entonces, mientras más pequeño, mayor riesgo de presentar enfermedades de mayor complejidad. ¿Cuáles van a ser los principales problemas obstructivos en el niño de vías aéreas bajas? Vamos a encontrar principalmente el SBO, ¿ya? Síndrome bronquial obstructivo, o también podemos encontrar que de nomenclatura pueden colocar SBOR, ¿ya? Los médicos habitualmente. SBOR es el SBO con una R final, que es el síndrome bronquial obstructivo recurrente, es decir, que hace más de 3 episodios durante un año, ¿ya? Ese es un niño SBOR y que en el fondo es un niño que va camino a ser paciente crónico, ¿ya? A ser algún tipo de paciente asmático. Y a los 7 años, si sigue con crisis obstructiva, habitualmente se le hace todo lo que es el test cutáneo para pesquisar los alérgenos.
Luego tenemos las bronquiolitis, que afectan principalmente a los recién nacidos y, como yo decía, menores de 6 meses. Las bronquitis agudas, que van a ser en los niños más grandes, ya en escolares, que es un cuadro inflamatorio bronquial, pero que no provoca esta obstrucción, sino que básicamente se basa en tos productiva, aumento de la secreción, sin alteraciones de la saturación. Y finalmente la neumonía, que es de parénquima, ¿ya? Entonces, vamos a ver primero la anatomía, donde dijimos teníamos la laringe, luego tengo la tráquea. La tráquea habitualmente, mientras más pequeño, también pueden presentar inflamación como una traqueitis. Y luego tengo el árbol bronquial, que llega, ay, ¿dónde está la? Acá está. Tengo el árbol bronquial, ¿no es cierto?, donde se va bifurcando en los bronquiolos, que van a ser los más, en los bronquios, ¿no es cierto? Después voy a tener los bronquiolos y finalmente tengo todo lo que corresponde a los alveolos donde se realiza el intercambio gaseoso. Entonces, los síndromes bronquiolobstructivos, las bronquiolitis y la bronquitis aguda tienen una característica en común, que tienen una triada de fisiopatológica. Es decir, esta triada corresponde a edema por inflamación, es decir, aumento de la mucosa bronquial, ¿no es cierto?, del tamaño de la mucosa bronquial. Vamos a tener disminución del lumen al aumentar la mucosa, se dematiza, ¿no es cierto? Voy a tener un lumen que va a estar mucho más estrecho. Y el tercer factor va a ser la hiperreactividad bronquial, es decir, tengo un niño que produce mayor cantidad de secreción. Y ahí tengo la triada de obstrucción, edema, disminución del lumen y obstrucción por secreciones. Eso es la fisiopatología de un cuadro bronquial obstructivo, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de un síndrome bronquial obstructivo, estamos hablando de esta enfermedad, ¿no es cierto?, que se caracteriza por edema, estrechamiento de la pared bronquial, la disminución del lumen y la hipersecreción de moco que se acumula en el interior del lumen. Entonces, mientras más pequeño sea, mayor es el riesgo de obstrucción, porque un recién nacido va a tener lumen mucho más pequeño que un lactante y a su vez el lactante va a tener un lumen más pequeño que el preescolar. Entonces, eh, por eso que la edad es uno de los factores de riesgo para presentar un cuadro bronquial obstructivo severo, porque vamos a revisar el score de gravedad que lo clasifica en leve, en moderado o en severo. Entonces, ¿qué hace este edema, esta disminución de lumen e hipersecreción? Lo que hace es que esta obstrucción del paso de aire, ¿no es cierto?, no permite que llegue la totalidad de volumen corriente hacia las bases pulmonares, hacia los alveolos, donde se realiza el intercambio gaseoso. Por lo tanto, esta obstrucción dificulta el paso del aire. Como lo dice su nombre, me está obstruyendo el paso del aire. A diferencia de, por ejemplo, la laringitis, donde tenía una obstrucción alta, pero tenía todo lo que era indemne, mis vías respiratorias bajas, aquí voy a tener la laringe, lo más probable es que va a estar completamente normal, ¿no es cierto? Porque el virus respiratorio sincicial habitualmente no provoca laringitis, o el adenovirus o el influenza no provoca laringitis, pero sí afectan el cuadro respiratorio bajo, bronquios, bronquiolos y parénquima, ¿ya? Entonces, ¿cuáles van a ser las causas principales de una infección viral? También, importante, 80% de las patologías respiratorias corresponde a cuadros virales. Es por eso que la amoxicilina acá no corre. Y las mamás eh, que no manejan este tema o que son primerizas o que no tienen nada que ver con salud, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que van a pensar? Que la amoxicilina es el tratamiento para los cuadros respiratorios. Claro, es para los cuadros respiratorios, pero bacterianos. En el caso viral, habitualmente en los servicios de urgencia ustedes van a encontrar mamás que van a estar muy insatisfechas con la atención, debido a que les van a decir que solamente les dieron paracetamol y la mandaron para la casa y no le dieron nada más, ¿ya? Entonces, 80% es viral, no necesita antibiótico, y eso tenemos que seguir haciendo la educación a las mamás. Las bronquitis, síndromes bronquial obstructivo o bronquiolitis,
se presentan por el virus influenza, el parainfluenza, el adenovirus, el metaneumovirus y el principal que acaba a ser como la estrella es el respiratorio sincicial. Porque mientras más pequeño sea, mayor riesgo tiene de complicaciones, ¿ya? En el caso de los escolares, adolescentes y adultos jóvenes como ustedes, pueden presentar un cuadro respiratorio, un síndrome bronquial obstructivo, inclusive con SBO o una neumonía, por bacteria. Y esa bacteria se llama micoplasma. El micoplasma pneumoniae es una bacteria que se maneja principalmente con macrólidos, ¿ya? Dentro de los macrólidos vamos a encontrar la eritromicina, la claritromicina y la acitromicina, ¿ya? Pero el micoplasma habitualmente en el adolescente y en el adulto joven se presenta como con una tos pegada. Llevo más de 2 semanas, 3 semanas con tos, ¿no es cierto? No tengo fiebre, no tengo coriza, no tengo moco, no tengo nada, pero solamente estoy con tos y no se me pasa la tos. Eso es característico de la enfermedad por micoplasma y habitualmente hace un cuadro inflamatorio bronquial o una neumonía por micoplasma, y que en el fondo es bien silente, no presenta grandes manifestaciones. ¿Qué otra causa puede provocar un síndrome bronquial obstructivo? Edema, obstrucción e hiperreactividad, un asma bronquial, una alergia, un niño atópico que es alérgico a pelo de gato, a polen, a polvo, etcétera, ¿ya? También el medio ambiente. En la primera clase de enfermedades respiratorias vimos cuáles eran los factores predisponentes y dijimos la contaminación intradomiciliaria, tanto, por ejemplo, como el humo de tabaco, aunque la mamá, se supone que si la mamá está lactando y no puede dejar de fumar, ¿qué debería yo darle como indicación a la mamá o de educación? Decirle que ella puede fumar un cigarro, pero que tiene que dejar pasar al menos 2 horas, ¿no es cierto? Lo ideal es que no fume, pero hay mujeres que no pueden parar de fumar durante el embarazo ni durante la lactancia. Entonces, que se fume un cigarro, deje pasar al menos 2 o 3 horas entre que se fuma el cigarro y lacta, le da pecho a su hijo, y además debería cambiarse la ropa completa, debido a que el humo de tabaco se adhiere a la ropa, es decir, la mamá debería salir, fumar, cambiarse ropa, lavarse bien las manos, ¿no es cierto? Y recién ahí poder volver a tomar al niño. Ya que el solo hecho de tomarlo y tener mi ropa con humo de tabaco también es uno de los factores predisponentes para un síndrome bronquial obstructivo. La contaminación ambiental en época de invierno, principalmente donde, por ejemplo, en nuestro país, epidemiológicamente, nosotros tenemos mayor número en región metropolitana de cuadros obstructivos, básicamente por las características de nuestra región, donde es una cuenca, es un valle que no tiene buena ventilación. Entonces, por eso que tenemos mayor contaminación ambiental, a diferencia de ciudades costeras, ¿ya? Y más la contaminación intradomiciliaria. Si nos damos cuenta, ya habíamos visto estos factores. Son todos comunes para las patologías respiratorias. Exógenos, exposición a infecciones respiratorias, ya sea en una sala cuna, ya sea que el hermano grande lo trajo del colegio, ya sea que a lo mejor el papá está resfriado y a su vez contagió a la familia completa. Hacinamiento, obviamente, si tengo menor número de metros cuadrados por persona, mayor propensión al contagio. Por otro lado, tengo la contaminación domiciliaria, contaminación ambiental. Mientras un niño asiste a una sala cuna, lo dijimos en una de las primeras clases de respiratorio, va a tener 10 a 12 cuadros respiratorios al año, que van a ser leves y pueden ser incluso moderados. Pero en el fondo eso es lo que le va creando la inmunidad. Los 3 primeros años de vida es un niño que va a pasar saliendo de cuadros respiratorios, cuadros digestivos, en el fondo porque está creando su inmunidad. Y el sistema inmunológico recién termina su maduración a los 7 años. Por lo tanto, a los 7 años recién podemos hablar de un sistema inmune maduro. ¿Ya? Por eso que enferman menos los escolares y adolescentes. Las temperaturas ambientales o cambios en las temperaturas y la lactancia materna. Obviamente la lactancia materna es un factor protector para los cuadros respiratorios y gastrointestinales también. Y por otro lado, los endógenos. Tenemos las características de la vía aérea, mientras más pequeña, mayor
probabilidad de que se obstruya. El sexo masculino tiene mayor probabilidad de presentar patologías respiratorias que el sexo femenino. Patologías de base, por ejemplo, que tenga una cardiopatía congénita, que sea un niño insuficiente renal o trasplantado renal, que está con inmunosupresores, que sea un niño oncológico, que está con inmunosupresores. Por lo tanto, cualquier tipo de enfermedad de base va a ser uno de los factores de riesgo para presentar un cuadro secundario respiratorio. Hiperreactividad, que son los niños atópicos, los niños alérgicos, que frente a cualquier agente externo, cualquier alergeno, hacen una reacción exagerada. Y un prematuro. Por supuesto que un prematuro va a tener mucho mayor riesgo de presentar algún tipo de, principalmente neumonía, más que cuadros bronquiales obstructivos. Principalmente hace cuadros severos de distrés respiratorio. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Primero tenemos que ver que acá tenemos un cuadrito, ¿no es cierto?, donde se ve la tos, es decir, va a tener tos, pero esta tos tiene una característica, es una tos evolutiva. Parte como una tos irritativa, tos seca, y a medida que pasan los días se vuelve una tos productiva, ¿ya? Es decir, se siente que es húmeda, una tos húmeda, que tiene secreciones y que se movilizan. Los niños pequeños, su tos no es efectiva. Es por eso que necesitan quine respiratoria cuando están con un cuadro bronquial obstructivo. ¿Qué es lo que hace el kinesiólogo? Le estimula el cartílago cricoides, ¿no es cierto?, haciéndole presión en el cartílago cricoides, o le introduce un bajalengua para estimular el reflejo nauseoso. ¿Qué es lo que sucede? El niño le dan arcadas, ¿no es cierto?, ya sea por ambas maniobras, y elimina las secreciones, o sea, es como si fuera a vomitar, pero además expulsa secreciones que finalmente o las elimina a través de vómito o las deglute, es decir, salen del sistema respiratorio y las puede deglutir nuevamente, ¿ya? Pero aquí hay una evolución de la tos, es decir, puede partir irritativa, una tos seca que uno llega a escuchar y llega a doler el pecho, ¿no es cierto?, hasta una tos productiva que coloquialmente se le llama como la porotera, ¿no es cierto?, porque suena al respirar solamente, se siente lleno de secreciones. Las sibilancias son un sonido de pito, ¿ya? Por silbido, sibilancia, de ahí viene. Y que en el fondo es un sonido básicamente en la expiración. Es decir, al, pueden ser inspiratorias y expiratorias, pero ya cuando son inspiratorias son mucho más complicadas. Parte con un silbido expiratorio. Cuando, que puede ser audible o audible con fonendo, ¿ya? Ahí vamos a ver el score de gravedad. Y además una expiración prolongada y un quejido expiratorio, es decir, hace expiración, no como en el otro caso que era inspiración en el laringe, ¿ya? Acá es expiratorio. Y además parte con la retracción costal, subcostal, intercostal, hasta tiraje y aleteo nasal, ¿ya? Entonces vamos a tener tos, sibilancias, silbidos, dificultad respiratoria, que se puede ir incrementando y a medida que aumente la dificultad respiratoria, aumenta también el trabajo de los músculos eh, subcostales, intercostales y todo lo que es el uso de musculatura accesoria. Esto es sumamente importante porque ya sea en un SAR, en un SAPU, inclusive hasta en una sala de tratamiento, un CEFAM, en la emergencia, en las salas de emergencia, de urgencia, ¿no es cierto? Porque hoy en día se les llama emergencia, pero la gente lo conoce como las urgencias. Vamos a encontrar el score de gravedad, ¿ya? Este score me permite evaluar el grado de obstrucción que tiene un niño. Y en todos los pacientes pediátricos se hace score de gravedad antes del tratamiento, porque el score es lo que me va a dar básicamente cuál es el flujograma a seguir en relación al tratamiento. Voy a adelantar una o dos diapositivas para que veamos. Acá tenemos el score de gravedad y el tratamiento, ya sea si se va a su casa, si está en observación o si se hospitaliza. El score de tal, así es su nombre, score de tal, ¿ya?
Entonces, el score de gravedad, primero tengo la puntuación de 1 a 4 y tengo 4 parámetros que se miden. Uno es la frecuencia respiratoria, es decir, el aumento del trabajo respiratorio. Por otro lado, tengo la presencia o ausencia de sibilancias, la presencia o ausencia de cianosis y la presencia de uso de musculatura accesoria o la ausencia de uso de musculatura accesoria. Entonces, vamos viendo. Se le empieza a dar puntaje, es decir, tengo un lactante menor de 6 meses, por lo tanto, la frecuencia respiratoria en un lactante menor de 3 meses de 30 a 40 respiraciones por minuto. Teníamos los signos vitales en la guía de balance hídrico, ¿ya? Entonces, frecuencia respiratoria de 30 a 40. Por lo tanto, si tiene una frecuencia respiratoria menor de 6 meses, menor a 40, ¿no es cierto? Le vamos a dar puntuación de 1. Si es un lactante sobre los 6 meses y tiene una frecuencia respiratoria menor a 30, ¿no es cierto? Vamos a darle una puntuación de 1, ¿ok? Ahora, puntuación de 2, 3 y 4 va aumentando en gravedad. Menor de 6 meses, vamos a ir viendo primero el menor de 6 meses. Puntuación 2 entre 41 y 55 de frecuencia respiratoria. Puntuación 3 entre 56 a 70 respiraciones por minuto. Y puntuación 4 mayor a 70 respiraciones por minuto. Lactante mayor de 6 meses, dijimos que el rango es de 30 a 40, ¿no es cierto? Menor a 40 en el de 6 meses y en el mayor de 6 meses menor a 30. Entonces, puntuación de 2 entre 31 a 45 respiraciones por minuto. Puntuación de 3 entre 46 a 60 y puntuación de 4 mayor a 60. Ahora, la frecuencia respiratoria se mide en un minuto reloj, ¿ya? Porque los niños habitualmente no tienen una respiración, mientras más pequeño sea, no tienen una respiración constante, es decir, pueden presentar pequeñas pausas respiratorias de 5 segundos, de 10 segundos. Las pausas respiratorias van a ser menores de 15 segundos y sobre los 20 segundos ya vamos a tener una apnea, ¿ya? Entonces, por eso que se tiene que contabilizar en el minuto completo. De presencia de sibilancia. Puntuación menor cuando no tengo sibilancia. Puntuación de 2 cuando se escucha al final de la expiración, es decir, cuando está saliendo el aire, ¿ya? Pero con, ojo, con fonendo, con fonendo. Después tengo sibilancias con expiración e inspiración con fonendo. Y finalmente el 4 es la expiración, inspiración audible sin fonendo. Es decir, yo puedo escucharlo sin ningún tipo de equipo. Es audible, ¿ya? Los niños que están muy obstruidos, habitualmente se les llama los sibilantes felices, porque andan sibilando con pitos en inspiración, expiración, están polipneicos, saturan bajo, pero ese es su mecanismo compensatorio. Entonces pueden andar jugando perfectamente. Reciben una dosis de salbutamol, de un broncodilatador, y ahí se ve realmente el grado de compromiso bronquial que tienen, ¿ya? Porque en el fondo este sibilante feliz anda jugando, come, todo, pero en el fondo son mecanismos compensatorios de un cuadro obstructivo severo. Luego tenemos la cianosis, donde tengo un niño que no presenta cianosis peribucal cuando llora, cianosis peribucal al reposo, y después generalizado, está pitufo completamente, azul completo. Y el uso de musculatura accesoria, dijimos que partía de distal a proximal, es decir, no tiene uso de musculatura accesoria, tiene uso de musculatura subcostal, músculos subcostales, una cruz, músculos subcostales e intercostales, dos cruces, músculos subcostales, intercostales y tiraje, tres cruces, supraesternal, ¿ya? Entonces, estos van a ser los 4 parámetros para la medición del score de gravedad. ¿Qué me dice la evaluación? Cuando yo hago la sumatoria de los 4 parámetros. Niveles bajos o leves, score de 0 a 5. El moderado, un score de 6 a 8.
y el severo de 9 a 12. Entonces, para este score, yo tengo unos puntajes que se traducen en esto, ¿ya? Donde yo tengo el flujograma de tratamiento de los cuadros bronquiales obstructivos, que se puede aplicar en un SAR, en un SAPU, en un CEFAM, en la urgencia, etcétera, ¿ya? Esto es universal, es el manejo universal para un cuadro bronquial obstructivo, y es lo que ustedes van a conocer como el esquema abreviado, ¿ya? O el set de nebulizaciones o set de PAF abreviado. ¿Qué significa? Dijimos primero, si tuviese un score de gravedad de 0 a 5, vamos a considerarlo leve. Entonces, vámonos a la evaluación, un score menor de 5. Ok, se va a su casa con salbutamol cada 4 a 6 horas con uso de aerocámara por 5 a 7 días. Dijimos que los cuadros virales duran entre 7 a 10 días, ¿verdad? Revisar la técnica inhalatoria de la mamá, enseñarle cómo se tiene que inhalar, ¿verdad? Control en la sala IRA SOS, es decir, si es que lo ve más comprometido, que es como el cuadro, es como el comercial que dan todos los inviernos. Si su hijo se le hunden las costillas, si aletea, ¿no es cierto?, tiene ruidos, tiene que llevarlo al servicio de urgencia. Acá lo mismo, si presenta aumento en la frecuencia respiratoria, si se pone azul o lo ve con mayor dificultad respiratoria, tiene que volver a controlar, ¿ya? Y se deriva el programa IRA para las kinesioterapias respiratorias, cuando ya presenta, es un SBOR, es decir, presenta más de 3 episodios al año. IRA en los niños, ERA en los adultos, a nivel de atención primaria, porque estamos viendo que lo mandamos para la casa con manejo de kine en el CEFAM, ¿no es cierto?, en la sala IRA. Y la quine, ¿no es cierto?, va a ser el tratamiento, y también se le puede dejar prednisona, que es un glucocorticoide, que es vía oral, ¿ya?, por 5 días. Los corticoides, ya sea en el caso de las laringes, los cuadros más bien altos de laringe, se utiliza la dexametasona y la betametasona. En el caso de los cuadros bronquiales obstructivos y las neumonias, se utilizan principalmente la prednisona, la hidrocortisona o la metilprednisolona, ¿ya? Ahora, la hidrocortisona y la metilprednisolona son endovenosas y tienen la misma efectividad que la prednisona oral. Por eso que muchas veces les dejan oral. Obviamente, si está hospitalizado, voy a tener una vía venosa. Primero, porque puede hacer cualquier problema respiratorio, que haga un paro respiratorio por causas obstructivas, y aprovechando que tengo la vía venosa, se administra el medicamento en forma endovenosa. Pero la primera vía y la más efectiva siempre va a ser la prednisona, porque es mucho más potente que la hidrocortisona, que la metilprednisolona. Entonces, si tengo un niño que me dio entre 6 a 8, es decir, un score moderado, ¿verdad? Aquí lo tengo, 6 a 8, se le hace primero la hospitalización abreviada durante 1 hora, es decir, se nebuliza o se pufea. Da lo mismo si se nebuliza o se pufea. La entrega de medicamento es exactamente igual por ambas vías, ya sea nebulización o por PUF. La diferencia es que en un niño con un cuadro bronquial obstructivo, de preferencia debería ser humidificado para poder fluidificar más las secreciones, ¿ya? Entonces, tenemos durante 1 hora el esquema abreviado. Esto significa nebulización o PAF de salbutamol cada 10 a 15 minutos, ¿no es cierto?, por 3 a 5 veces en 1 hora. Es decir, por ejemplo, se nebuliza 10 minutos, tenemos que saber que las nebulizaciones se hacen con un flujo entre 8, 10, 6 a 8 de repente, ¿no es cierto? Va a depender un poco del flujo que tengo con mi flujómetro. Lo importante es que se forme la nube y se mantiene 10 minutos completos. Si queda medicamento, se corta igual, porque después de los 10 minutos ya la entrega de medicamento no es tan efectiva. Entonces, le hago una nebulización, se espera otros 10 minutos, ¿no es cierto? Se vuelve a hacer otra nebulización, ya sea por 3 veces o por 5 veces,
¿ya? Y luego se le hace kinesioterapia, se evalúa a la hora siguiente, es decir, le hicimos nebulizaciones o PAF durante una hora, se deja en observación, se le hace kinesioterapia, se le hace una segunda evaluación, acá está, ¿no es cierto? La segunda evaluación, y se mantiene con 6 a 8, por lo tanto se mantiene con score moderado, es decir, se le hace un segundo esquema de nebulizaciones, lo mismo, la diferencia ahora es que se le incorpora corticoides, ya sea por vía oral o por vía endovenoso, hidrocortisona endovenoso por una vez, por ejemplo. Y se le hace nuevamente de 3 a 5 más la administración de corticoides y se evalúa cuánto está saturando finalmente, ¿ya? Si, por ejemplo, satura menos de 93 o su score es sobre 6, se hospitaliza, sí o sí, ¿ya? Si revirtiera después del segundo esquema abreviado y revierte menor a 5, se va a su casa. Se va a su casa con la indicación de prednisona, con la indicación de control en sala ira y control SOS si es que requiere durante las primeras 24 horas. Y finalmente vamos a tener, obviamente, un niño que tiene un score alto, que va a ir de 8, 9 a 10, ¿no es cierto? Que además está con requerimientos de oxígeno, inmediatamente se coloca oxígeno, ¿verdad? Ya sea por mascarilla Venturi o mascarilla de recirculación, siempre y cuando sature sobre 93, ¿ya? O 95. Va a depender un poco, o sea, el flujograma me dice 93, pero es lo mínimo que puede saturar y en época de colapso, ¿ya? Nebulización con salbutamol, ya sea nebulización o con aerocámara. Prednisona, la dosis, ¿no es cierto?, durante 3 a 5 días, va a depender un poco la dosis del peso, y control también en programa IRA más kinesioterapia hasta que mejore su condición clínica y se vaya nuevamente a su casa, ¿ya? Todas las nebulizaciones de un niño que está con requerimientos de oxígeno se tienen que hacer con oxígeno. Si es un niño que estuviera saturando bien, ¿no es cierto?, que satura sobre 96 pero está obstruido, se puede hacer con aire comprimido. Pero si es un niño que está con requerimientos de oxígeno, tiene que hacerse la nebulización con oxígeno. Entonces, este es el score del manejo. Primero hay que calcular el score de gravedad para ver si es leve, moderado o severo, y después, de acuerdo al score, el leve se va a su casa con puff, ¿ya? Puff cada 4, cada 6 horas. Si es que salió en segunda instancia, es decir, se le hizo una segunda evaluación, se va a ir a su casa con puff, con prednisona más kine, ¿ya? Si es moderado y no revierte, se le hacen 2 tandas de esquema abreviado, más uso de corticoide, más oxígeno si lo requiere. Y si, por ejemplo, ya está obstruido y está con altos requerimientos de oxígeno, inclusive ya no se le hace este esquema abreviado, pasa directamente, ¿no es cierto?, a las nebulizaciones con salbutamol, también puede ser por esquema, pero en hospitalización, ya no queda en observación como con la posibilidad de que se pudiera ir a su casa o se hospitaliza, sino que un niño con requerimiento de oxígeno se hospitaliza inmediatamente. Entonces, acá están lo mismo que estábamos hablando. ¿Cuál es el manejo? ¿Cuál es el tratamiento de el paciente con un cuadro bronquial obstructivo? Posición semifowler, ¿ya? ¿Cuál es la finalidad de una posición semifowler o Fowler? Es mejorar la capacidad pulmonar. A través de la posición estoy mejorando la mecánica pulmonar. Los broncodilatadores, o a través de nebulización, a través de PUF, ¿ya? Ahora, el tratamiento de elección para un cuadro bronquial obstructivo siempre va a ser el salbutamol. Y en segunda instancia puede ser un bromuro dipatropion, un verodual, convivent, etcétera, diferentes tipos de broncodilatadores. ¿Por qué? Porque el salbutamol es mucho más rápido, ¿ya? El salbutamol tiene efectos alfa y beta adrenérgicos. Entonces, por un lado, va a actuar provocando la broncodilatación, pero su efecto secundario es que aumenta la frecuencia cardíaca.
¿ya? Entonces, en un niño común y corriente que tiene una frecuencia cardíaca dentro de rangos, ¿no es cierto? Puede que esté con fiebre y esté con la frecuencia cardíaca elevada, eh, se realiza el esquema abreviado con salbutamol. Si al primer esquema, en la evaluación, por ejemplo, está taquicárdico, está con una frecuencia cardíaca de 190, nunca se tiene que superar los 200, las 200 pulsaciones por minuto, ¿ya? Porque ahí cae casi rápidamente en una taquicardia paroxística supraventricular. Pero cuando tenemos un niño con 180, 190, ¿no es cierto? En el segundo esquema de nebulizaciones habitualmente se le cambia a un otro tipo de broncodilatador. El salbutamol ya hizo su efecto rápido, porque el salbutamol es de acción rápida. Por eso que los asmáticos andan con su aerosol, ¿no es cierto? Porque en un lapso muy pequeño eh, empieza a ejercer la acción broncodilatadora. A diferencia, por ejemplo, del bromuro de hipatropio, de otro tipo de broncodilatadores que van a ejercer la acción broncodilatadora después a lo mejor entre 1 o 2 horas, su vida media o su pic. Entonces, por eso que primero siempre se hace con salbutamol y después con otro tipo de broncodilatador, excepto en pacientes cardiópatas. Por supuesto, si tiene algún tipo de alteración cardíaca que tenga algún tipo de riesgo, no se recomienda el uso de salbutamol. Corticoides, como yo les decía, la prednisona vía oral, porque no hay en formato endovenoso, o corticoides endovenosos, que puede ser la hidrocortisona, que es la más utilizada, y la metilprednisolona o solumedrol, que es como el nombre comercial. Importante, es un niño que no queda en régimen cero, sino que se alimenta en forma según tolerancia, la alimentación fraccionada, pero mientras está obstruido, habitualmente no se alimenta, pero sí puede tomar líquido. Y este líquido puede ser administrado por vía oral o puede ser administrado por vía endovenosa, ya con un suerito, un glucosado, porque no se va a estar alimentando, necesita energía, necesita calorías y además necesita otro tipo de electrolitos, ¿ya? Hidratación oral y endovenosa. Kine, cuando tengo un niño que está con un score moderado, se puede realizar la kine, pero cuando está con un score severo, a veces se obstruye mucho más con la quine respiratoria, por lo tanto se espera que evolucione un poco y de ahí recién parte con su manejo de quine respiratoria. La quine, si bien es un muy buen ejercicio para poder eliminar las secreciones, sobre todo en los lactantes que no movilizan la secreción, porque a lo mejor en un preescolar yo le puedo decir, tose más fuerte para que pueda movilizar. En un preescolar no lo puedas, o sea, en un lactante no lo puede hacer, pero mientras más sea el estímulo de quina respiratoria, mayor va a ser la producción de secreción bronquial. Entonces, por eso que la quine está como hoy en día indicada así como en los casos muy puntuales y ojalá 1 o 2 veces al día, ¿ya? No, no tan frecuentemente como se hacía antes, cada 6 horas quinoterapia, no, 1 vez al día, habitualmente es en la noche para que puedan descansar bien, y en el día se moviliza con hidratación para fluidificar secreciones, posición semifowler que mejora la mecánica pulmonar y los broncodilatadores y oxígeno que le van a provocar la dilatación del árbol bronquial, mejorar el intercambio gaseoso y la administración de oxígeno adicional si es que está con requerimiento. La bronquiolitis, este es diferente al síndrome bronquial obstructivo, porque solamente se da 1 vez en la vida, ¿ya? La bronquiolitis es el primer cuadro obstructivo que presenta un lactante o un recién nacido. Es decir, lo que se inflama en este caso son los bronquiolos, porque cuando hablamos de los síndromes bronquiales obstructivos, estamos hablando del árbol respiratorio más grande, es decir, estamos hablando de los bronquios, ¿no es cierto? Pero aquí la primera infección o la prima infección llega hasta los bronquiolos, provocando una bronquiolitis. Solo se da 1 vez en la vida porque el primer cuadro obstructivo es el que se llama bronquiolitis, ¿ya? Ahora, el tema es que la bronquiolitis, por ser el primer cuadro obstructivo, se presenta principalmente en los recién nacidos,
menores de 3 meses. Ya habíamos visto que uno de los factores de riesgo era que fuera recién nacido, que fuera inmunosuprimido debido a que no tiene el contacto, no sé, todavía con alergenos, con virus, etc. Entonces, esta obstrucción inflamatoria va a afectar al bronquio completo, incluyendo los bronquiolos, provocando una inflamación de los capilares, ¿ya? Al producir una inflamación de los capilares, ahí es donde se produce el intercambio gaseoso. Entonces la bronquiolitis, más que por un tema obstructivo directamente de lumen, lo que se altera es el intercambio gaseoso, porque se produce la inflamación de estos capilares que van a permitir el intercambio gaseoso dentro de la membrana alveolar. Entonces, obviamente es mucho más severo para un recién nacido, para un lactante, que cuando ya se ha presentado o se presenta el primer cuadro obstructivo en un mayor de 6 meses o de un año, ¿ya? Entonces, ¿quiénes se ven más afectados? Los que nacen en época de otoño-invierno. Ellos habitualmente hacen bronquiolitis en época de invierno y hacen cuadros bronquiolitis por BRS, ¿ya? Se puede manifestar de acuerdo a la edad, en forma leve o en forma grave. ¿Qué es lo que sucede con la bronquiolitis? Los bronquiolos son los que se van a ver afectados. Esta imagen de Adam habla en un lenguaje bastante poco técnico que dice, se produce debido a la hinchazón de las paredes de los bronquiolos. Hay un edema, o sea, el mecanismo de acción es exactamente el mismo. Hay una inflamación, ¿no es cierto?, del músculo liso, de la mucosa, hay un edema, hay una disminución del lumen, donde se produce un estrechamiento bronquial, y además hay una hipersecreción que inflama todo lo que son los terminales del alveolo, provocando un daño en la membrana alveolar, provocando un daño capilar, alterando el intercambio gaseoso, es decir, se produce en la parte más baja de los bronquiolos. Acá también tenemos lo que sucede con las bronquitis, ¿no es cierto?, donde en todo proceso obstructivo, esta es la característica. Edema, acá tengo un bronquio normal, ¿no es cierto? Y acá tengo uno edematoso, tengo un lumen más pequeño, lumen más amplio y además hiperreactivo. Bronquiolitis, bronquitis, síndrome bronquial obstructivo, el mecanismo fisiopatológico siempre va a ser el mismo, ¿ya? Entonces, ¿cómo se manifiesta la bronquiolitis? Como un cuadro infeccioso. Fiebre, tos, puede haber tos irritativa inicialmente, tos productiva después, anorexia, irritabilidad por el malestar general. Y a medida que va evolucionando, ¿verdad? Se puede presentar con polipnea. Poli es muchas respiraciones. Y cuando yo digo taquipnea, hay una alteración en frecuencia y en profundidad. Cuando yo digo polipnea, estoy indicando solamente en frecuencia. Por ejemplo, está respirando rápido. Pero si está taquipneico, yo entiendo que hay una alteración de la profundidad. A lo mejor puede estar con retracciones y puede estar con ventilaciones superficiales, ¿ya? Entonces, vamos a tener retracción costal, taquicardia, vómitos, diarrea. La bronquiolitis normalmente no hay un consenso todavía en el manejo directo de la bronquiolitis. En algunos servicios, en algunos hospitales, se maneja, por ejemplo, con adrenalina, ¿ya? En otros hospitales se maneja con un suero hipertónico al 13%, nebulización con suero solamente con 13%, debido a que se presenta gran cantidad de taquicardia como efecto secundario en recién nacidos o en lactantes menores de 6 meses. Y en algunos casos se utiliza también con salbutamol, ¿no es cierto?, donde al estar hablando de un recién nacido de 3,5 kilos, de un lactante menor de 3 meses que puede estar pesando 5 kilos, ¿no es cierto? La dosis a administrar de salbutamol habitualmente va de 0,1 a 0,3 porque son más pequeñitos, ¿ya? Puede presentarse vómitos y diarrea. Tos inicialmente irritativa, luego productiva, puede presentar sibilancia, este silbido en la expiración o silbido en inspiración y expiración, que a mayor gravedad va a ser sin fonema, ¿ya? Y una dificultad respiratoria progresiva.
El manejo es sintomático. Manejo con, ya les decía, por ejemplo, el protocolo del Calvo Maquena estaba con adrenalina. El protocolo en el Roberto del Río era con suero hipertónico. El protocolo en clínicas se utiliza con salbutamol. Por eso que en el caso de las bronquiolitis no hay un consenso estricto de cómo manejar la bronquiolitis, ¿ya? Pero sí siempre con nebulizaciones. Se privilegia el uso de suero o de adrenalina principalmente para evitar todo lo que es la estimulación alfa y beta adrenérgica, ¿ya? Del salbutamol. ¿Cuál va a ser el proceso de atención de enfermería? Lo primero que tenemos que hacer en un paciente que presenta un cuadro obstructivo va a ser la valoración, ¿ya? Y la valoración, vamos a hacer primero la valoración general. Cuando yo hago una valoración general, veo el estado general de un niño. ¿Está activo? ¿Está llorando? ¿Está con un llanto vigoroso? ¿O a lo mejor está hipotónico? ¿Está poco reactivo? Está con cianosis generalizada o cianosis peribucal, reactivo solo a lo mejor a estímulos dolorosos, donde yo lo puedo, a lo mejor está durmiendo todo el rato y la mamá me dice que lo encuentra raro, que no reacciona bien, y para poder hacer como un Glasgow modificado para lactante, se utiliza, por ejemplo, los nudillos, donde en esta parte que es mucho más delgada, porque recordemos que a medida que va creciendo tiene mayor cantidad de tejido adiposa, como para que yo lo vaya a pellizcar, ¿no es cierto? En el tórax se le hace un movimiento fuerte, como de girar, para ver si reacciona al dolor, ¿ya? Yo sé que igual es como casi cruel, pero es la única forma, sin funcionarlo, para poder saber si es que reacciona frente al dolor, ¿ya? Luego se empieza a hacer toda la evaluación por sistema. ¿Cuál es el sistema que se va a ver más afectado en este momento? Va a ser el sistema respiratorio. ¿Cuál es su frecuencia respiratoria? ¿Cuál es su saturación? ¿Está utilizando musculatura accesoria? ¿Qué músculos accesorios está utilizando? ¿Está con cianosis periférica? ¿Está con cianosis peribucal? ¿Está con cianosis generalizada? Entonces, eso me va dando un poco la indicación. Y la valoración psicosocial, obviamente, porque si, por ejemplo, es un recién nacido quien vive a lo mejor en condiciones no muy óptimas en relación a hacinamiento, ¿no es cierto? O que tiene hermanos que son más grandes y que van al colegio, van hacia la cuna, lo más probable es que ese recién nacido efectivamente sea una bronquiolitis por diarrea, ya en el caso de un cuadro de bronquiolitis. En el cuadro de un síndrome bronquial obstructivo, de un lactante mayor, tenemos que preguntar si va hasta la cuna o no. Si tiene hermanos mayores, si es la primera enfermedad o ha presentado otro tipo de enfermedades, si ha estado hospitalizado, si ha estado con requerimientos de oxígeno, ¿verdad? Tenemos que hacer un poquito la valoración en cuanto a la parte respiratoria. ¿Cuáles son los principales diagnósticos de enfermería estandarizados? Recordemos que NANDA nos permite estandarizar en cierta medida los diagnósticos, pero que nosotros los tenemos que personalizar de acuerdo a nuestro caso clínico. Acá vamos a tener, por ejemplo, alteración del patrón respiratorio, porque tengo aumento de la frecuencia respiratoria, tengo uso de musculatura accesoria, tengo alteración de la respiración, a lo mejor esta respiración va a ser más bien superficial, con uso de musculatura accesoria, con sibilancia, ¿ya? Puedo tener alteración del intercambio gaseoso, que en este caso se va a ver evidenciada por cianosis, por saturación, por desaturación y por alteración de la gasometría, ¿ya? Y puedo tener limpieza ineficaz de vías aéreas, por supuesto, porque tengo un niño que está lleno de secreciones, hay algunos que se les llegan a hacer globos en la nariz de la cantidad de secreciones que tiene. Entonces, si no moviliza las secreciones, obviamente va a tener una limpieza ineficaz. A lo mejor satura bien, no tiene alteración del intercambio gaseoso. A lo mejor está polimneico, pero no está con retracción, no está con respiraciones superficiales, usando musculatura, pero está lleno de secreciones, ¿no es cierto? Y eso significa que si yo lo aspiro, lo más probable es que va a andar bastante bien, ¿ya? Entonces, en ese caso, mi diagnóstico prioritario sería la limpieza ineficaz de vías respiratorias, porque mi gran problema es el obstructivo, la cantidad de secreciones, pero satura bien y puede estar polimneico, pero dentro de los límites, ¿ya?
A diferencia, por ejemplo, que a lo mejor puede tener un recién nacido o un lactante menor de 3 meses que satura 90 constantemente. Y que se debe básicamente a una obstrucción a nivel más bien basal. A lo mejor no va a ser el moco que tiene aquí dando vuelta, ¿no es cierto? O la secreción que está justo ahí en la tráquea, sino que va a ser a nivel más bien bajo. Por lo tanto, ahí sí voy a tener una alteración de intercambio gaseoso. Porque no puedo meterle una sonda hasta el bronquiolo para poder aspirarlo. ¿Ya? De eso se trata un poco los diagnósticos de enfermería. Ahora, básicamente los objetivos en general va a ser, uno, estabilizar el patrón respiratorio, la mecánica respiratoria. Pero el patrón respiratorio no se va a mejorar en 3 horas, no se va a mejorar en 6 horas, a lo mejor se va a mejorar dentro de 48 a 72 horas. Sabemos que es un cuadro que dura de 3 a 7 días. Por lo tanto, si está polipneico, si está con uso de mecánica respiratoria, es un cuadro que tiene que ceder la parte viral, la carga viral, para que empiece a mejorar. Por lo tanto, el patrón respiratorio no se puede mejorar en 12 horas, sino que se puede mejorar desde 72 horas en adelante. ¿Ya? Si, por ejemplo, yo digo intercambio gaseoso, el intercambio gaseoso es rápido, porque si yo le coloco oxígeno, le va a estar llegando mayor concentración y va a oxigenar rápidamente. Ahí me toma, ¿cuánto? 5 o 10 minutos que sube la saturación. Por eso es que se mantienen con monitorización con saturación. Y por otro lado, si yo tengo limpieza ineficaz de las vías aéreas, también, a lo mejor cada 2 horas, ¿no es cierto? Yo voy a necesitar, o cada 4 horas, algún tipo de aseo nasal, estimulación de tos o drenajes posturales, ¿ya? El drenaje postural es pescar a la guagua y ponerla así como cabeza para abajo, como una maniobra de Heimlich de guagua, que yo la apoyo aquí con la cabeza hacia abajo y la empiezo a masajear hacia abajo. La idea es que por gravedad empiece a caer la secreción y le va a dar la sensación de asco, va a querer vomitar y va a vomitar la mayor cantidad de secreciones. O con un bajalengua, ¿no es cierto? También puede ser. Dentro de las intervenciones que vamos a utilizar en un paciente con un cuadro respiratorio, ya sea una bronquiolitis, una bronquitis aguda, los más grandes, un síndrome bronquial obstructivo, vamos a tener importante el control de signos vitales cada 4 horas, ¿ya? ¿Cuál va a ser el énfasis importante en este caso? Uno, el manejo de la temperatura, es decir, con temperatura y saturación de oxígeno que no puede faltar, ¿ya? Y frecuencia respiratoria. Importante auscultar los ruidos pulmonares, ¿ya? Mantener semisentado en Fowler de 30, con cabeza y tórax elevado, cuello ligeramente extendido para mantener permeable la vía aérea. Aspirar las secreciones exclusivamente cuando sea necesario, es decir, SOS, porque mientras más yo aspire, entro en un círculo vicioso de mayor hipersecreción. Se administra el oxígeno indicado, dosificado, continuo, controlado y humidificado, es decir, el oxígeno habitualmente en pediatría ustedes les van a dejar la indicación de administrar oxígeno para saturar sobre 95. Y el criterio lo tienen ustedes. El médico no les va a colocar, bueno, sí, hay algunas excepciones, pero no debería colocarles naricera o mascarilla Venturi con FIO2 de 28 o FIO2 de 30, sino que ustedes le van a dar, ¿no es cierto?, la indicación, ustedes cuando revisan, van a revisar todas las indicaciones de medicamento y la indicación del oxígeno para saturar mayor a 95. Por lo tanto, ¿con qué puedo partir yo? Si estoy en una unidad básica, ¿no es cierto? Y es un niño que está saturando 91, 93, sin oxígeno, lo más probable es que con una naricera va a andar súper bien, ¿ya? Es decir, una naricera de 1 litro a 3 litros máximo. Es decir, yo estoy aportando entre 24 y 28 de FIO2, de fracción inspirada de oxígeno, con 1, 24, 26, 28. Hay guaguas chicas, sobre todo los recién nacidos y prematuros, que andan bien con las burbujas. Yo les decía cuando vimos la unidad de recién nacido, los recién nacidos utilizan 1 litro, es como su flujómetro es de 1 litro completo. Entonces pueden andar bien con medio litro, con 0,1 litro de oxígeno o hasta con burbujas, que solo burbujee nada más. Ni siquiera alcanza para el 0,1, es como 0,05.
Entonces, la instalación de un dispositivo es de manejo de los enfermeros. Si obviamente lo tengo con naricera, con 3 litros, y sigue saturando 91, 92, ¿no es cierto? Tengo que pasar a otro dispositivo, porque ya no anduvo bien con la naricera. Y voy a tener que pasar a lo mejor a una mascarilla Venturi, ¿ya? Ojo, los lactantes no toleran bien las mascarillas Venturi, porque es una mascarilla que se sale. Entonces, por eso que se utilizaba el halo. El halo es este dispositivo plástico que entrega el oxígeno en forma de espiral, ¿no es cierto? Y humidificado, pero que tiene la cabeza completa metida dentro del halo. Bueno, tío, hoy, debido a que ha ido... Profe, disculpe, pero el Dígame, halo no es de alto flujo, ¿no? ¿cómo? El halo es de alto flujo, ¿no? El halo llega hasta 100%. Y el sistema de alto flujo o bajo flujo lo que me da es, el sistema de alto flujo es el que yo puedo saber la concentración exacta que me está dando un dispositivo. Por ejemplo, el sistema Venturi me permite saber que, por ejemplo, con 3 litros yo voy a tener una FIO2 de 28. Eso hace que el señor Venturi estudió cuánto O ingresaba sea, y... sí, ¿Mm? esa era mi duda, porque como usted dijo, una mascarilla Venturi, sino el halo, y el halo como es de alto flujo, y la Venturi da hasta el 50% nomás. Exacto, pero lo que pasa es que el halo puedes partir desde 50%, desde 30%, porque le vas bajando los litros. Parte, por ejemplo, al 100% puedes llegar a 10 litros y puedes bajar a 8 porque necesitas necesariamente un oxímetro de aire. Y introduces este oxímetro, que es Sí. como un saturómetro, dentro del halo. Sí. Y ahí te va diciendo cuánto es la FIO2 que tú le estás entregando, que es la medición es cercana en la nariz. Es decir, yo, por ejemplo, voy a introducir este halo, ¿no es cierto? Aquí, y se lo voy a poner, o sea, el saturómetro, y se lo voy a poner donde está nariz y boca, y me va a dar la medición, me va a salir 25%. A lo mejor satura súper bien con 25, le bajo un litro más. Entonces, por eso que el halo puede ir desde los 24 hasta el 100%. Y que sea de alto flujo, no necesariamente significa que llegue hasta un 100%, porque, por ejemplo, tú tienes las mascarillas de recirculación, que son mal llamadas de alto flujo, ¿ya? Porque una mascarilla de recirculación es de bajo flujo, porque tú le entregas los 15 litros, pero no sabes cuánta FIO2 realmente le estás entregando, cuánto es la mezcla que hace el paciente con su ventilación versus lo que le estás entregando. Los sistemas de alto flujo van a ser sistema Venturi, la mascarilla Venturi va a ser un halo que tiene un humidificador, que es con sistema Venturi. Vas a tener un ventilador mecánico que tiene un sistema de alto flujo, porque tú sabes perfectamente cuánto es la FIO2 que le estás entregando. A diferencia, por ejemplo, de una mascarilla de recirculación, que se supone que con 15 litros me debería dar entre 98 y 100, pero yo no sé si efectivamente entre lo que está inhalando el paciente y está eliminando, está con una FIO2 constante de 98. Puede que esté con una FIO2 de 60, porque está haciendo muy poco mezcla entre el aire del paciente y el oxígeno que lo estoy entregando. Sistema de bajo flujo, las nariceras, las mascarillas de recirculación. El ambú es un sistema de bajo flujo, porque yo no sé cuánto le estoy entregando de FIO2. Lo puedo dar al máximo, puedo llenar la bolsa o el reservorio, pero no sé si con 10 litros le estoy dando 30%. Y eso está probado, o sea, el hecho de que sea un sistema Venturi que tiene un pequeño orificio y que se va moviendo, ¿no es cierto? Sé que la inhalación del paciente con la cantidad de oxígeno que se está haciendo me da 35%, ¿ya? O me da 40 o 50%. La concentración no tiene nada que ver con los flujos y hay que tener harto ojo ahí, porque las mascarillas de recirculación son de bajo flujo, pero sin embargo me dan CO2 hasta de 100%. Y ahora yo tengo otros dispositivos que son los SINAF, ¿ya? Los SINAF son las cánulas nasales de alto flujo y que se utilizan para neo, para pediatría y para adultos. Tienen diferentes colores, ¿ya? Pero estos SINAF
se colocan en ventiladores no invasivos, principalmente, porque tienen que tener un vaso humidificador diferente. No se conectan a la red directa de oxígeno, sino que se utilizan como con vasos humidificadores que van a los ventiladores mecánicos. Y el SINAF va a ser el desplazamiento del halo, ¿ya? El halo, lo más probable es que ahora vayan retiradas. Va a ser súper extraño empezar a ver halo, porque el SINAF lo que me permite es tener un recién nacido hasta durante todo el ciclo vital, con FIO2 cercanas al 100%, porque primero, ahí tengo un alto flujo, y ahí tengo un dispositivo de alto flujo donde yo manejo la FIO2 con el ventilador. Entonces, si yo quiero entregar FIO2 de 33%, programo mi ventilador con FIO2 de 33 y estoy con una SINAF, cánula nasal de alto flujo. Yo controlo la FIO2 que le está entregando al paciente con la mezcla de los aires. El aire inhalatorio, ¿no es cierto?, con el oxígeno me va a dar una FIO2 de 33. Por eso que todo lo que yo pueda controlar y saber, con tantos litros tengo tal FIO2, va a ser de alto flujo. Cuando yo supongo, por lo que se sabe, que con 1 litro son 24, con 2 litros son 26, con 3 litros son 28, pero se supone. Imagínense, el paciente está un poco comprometido con ciencia, y yo le pongo una naricera con 3 litros pensando que le estoy entregando FIO2 de 28, pero está con una ventilación superficial. A lo mejor lo que le está llegando efectivamente va a ser inclusive casi por debajo del nivel ambiental. Entonces, por eso que tenemos los de bajo y alto flujo, ¿ya? Ahora, en un paciente con algún tipo de patología respiratoria vamos a tener oxígeno, tratamiento con corticoides, prednisona, hidrocortisona, metilprednisolona, con broncodilatadores, habitualmente es el salbutamol y el bromuro de hipatropio. Importante favorecer el reposo y el sueño, porque también esto disminuye el número de días de hospitalización. Tratamiento antipirético, la primera opción siempre va a ser el paracetamol, ¿ya? Segunda opción, intercalado con algún tipo de AINES. Llámese de primera opción ibuprofeno, diclofenaco sódico, ¿ya? Que son como los principales. Y en un paciente respiratorio, siempre va a ser importante tomar gases arteriales más que gases venosos, ¿ya? ¿Se pueden tomar gases venosos? Sí, en el peor de los casos, pero en un paciente respiratorio yo debería tener un control de gasometría arterial, al menos cada 24 horas. Dentro de las evaluaciones, ¿no es cierto?, vamos a tener primero, en general, estamos hablando estandarizado, que mejora el patrón respiratorio, que mejora el intercambio gaseoso, que mejora la limpieza de las vías aéreas, ¿ya? Y eso significa con disminución de sibilancia, disminución del uso de musculatura accesoria, mejoras en la saturación, mejoras en la gasometría, disminución del patrón respiratorio, de la frecuencia respiratoria. Acá tenemos un enano con naricera, y si nos damos cuenta, la mayoría, como por las características de la piel que tiene un recién nacido, se le tiene que hacer una protección para la fijación, porque habitualmente hacen reacciones alérgicas a las telas. Entonces hay un tipo es como una esponja café, ya que es un tipo de parche que es el duoderm, que se coloca aquí. Entonces, lo que fijo yo, el duoderm es hipoalergénica, obviamente es caro, es de 3M, etcétera, pero lo que me hace es proteger esta zona, y la tela común y corriente yo la fijo sobre el duoderm, ¿ya? Es básicamente para evitar cualquier tipo de alteración de la integridad cutánea, sobre todo en las mejillas, por las características de la piel de un niño. ¿Qué otros diagnósticos vamos a encontrar? Alteración de la termorregulación, alteración de la alimentación, porque obviamente si si está enfermo no va a querer alimentarse. Vamos a tener factores psicológicos asociados, que no podemos desentendernos de eso. Es un niño que va a estar angustiado. Las primeras clases vimos el hospital amigo y las fases de la hospitalización, donde la primera fase era de angustia, de protesta, se quiere ir, está ansioso, le provoca estrés. Por lo tanto, también tenemos que entender la parte psicológica del niño, por eso que se busca que esté siempre con su mamá o con alguna persona relativamente cerca, o que esté con sus juguetes.
sus juguetes tienen que ser lavables. La idea es como tratar de hacerle un buen ambiente que sea más amigable para que disminuya el estrés y disminuya el número de días de hospitalización. El objetivo es mantener a un niño, disminuir la ansiedad, mantener a un niño tranquilo, mejorar la termorregulación o disminuir la temperatura, ¿no es cierto?, corporal, de acuerdo a medidas físicas y administración de medicamentos. Y dentro de todas las intervenciones tenemos que trabajar con los papás, ¿ya? Es primero hacer una atención de enfermería en forma eh, individual, ¿no es cierto? Porque todos los niños van a ser diferentes. Es importante que le enseñemos a los papás a las normas de nuestro servicio, a lavarse las manos. Tenemos que partir desde esa base, de enseñarles a lavarse las manos, de decirle que aunque la guagua del lado esté sola, no puede tocarla porque hay bichos que se transmiten entre un niño y otro, que tiene que estar atento a su niño porque se puede caer, hacer todo lo que corresponde a la educación de los papás, eh, explicarle el tratamiento y la evolución del niño. Por eso que en pediatría se trabaja con la familia, con la mamá principalmente, ¿ya? Porque es un niño que no entiende lo que le estamos haciendo, por lo tanto, ¿con quién me tengo que entender? Con la mamá, ¿ya? Y proporcionar la ayuda necesaria. Los papás mantienen la calma, entienden la enfermedad de su hijo, ¿no es cierto? Y participan dentro de los cuidados en la atención de enfermería de sus hijos. Y con eso, chiquillos, estamos terminando por hoy día, donde revisamos todos los que son los síndromes de Cruz y revisamos lo que corresponde al síndrome bronquial obstructivo. Para el día viernes, nosotros vamos a tener, porque se supone que el día viernes en la mañana tenemos, no, con ustedes yo tengo talleres entre medio, ¿no es cierto? No, no el viernes, en la mañana. Con ustedes se supone que tengo como 2 días talleres en la mañana, 8:30, por ahí. Déjenme revisar el horario, esperen. Profe, recuerde lo mío, pues. Quedo Sí, atento a sus comentarios. te ¿Ya? aviso, sí. Ya, yo me retiro mientras. Gracias por Ok, todo. Chao, chao. chao. Espérenme un segundo, pequeño. Estamos los laboratorios, porque vamos a hacer el taller es del día jueves. Claro, hay un taller el día jueves que corresponde de 8:30 a 10, y el otro taller es del día viernes a las 3, a las 4 hasta las 5, hasta 10 para las 7. Entonces, el taller va a ser igual como el balance hídrico. Vamos a hacer un taller de fleboclisis, de soluciones, del fisiológico, las concentraciones y eso, que también va a ser igual que el de balance hídrico. Yo les voy a hacer primero una pequeña introducción, una pequeña clase y una introducción a los ejercicios. ¿Qué pasa? Que en los niños habitualmente se hacen cálculos en la preparación de los sueros. Por ejemplo, yo tengo el glucosado al 5%, tengo el glucosado al 10 y el glucosado al 15, pero puede que me pidan un suero glucosado al 7,5% que tengo que preparar, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la bronquiolitis, teníamos que preparar una solución hipertónica, un suero fisiológico al 13%. Yo tengo sueros fisiológicos al 0,9, que es el habitual, que es para dilución de medicamento, para inhalaciones, para nebulizaciones, y el de 10% que corresponde a los electrolitos. ¿Y cómo armó una al 13%? Entonces, eso va a ser como materia taller, ¿ya? Por lo tanto, ya para el día jueves, que es cuando teníamos la clase, o miércoles o jueves, día jueves. Ya para el día jueves van a tener disponible el taller y la presentación de este pequeño taller, porque tenemos el taller, tuvimos el de balance hídrico, vamos a tener el taller de fleboclisis, vamos a tener el taller de cálculo de medicamentos, ¿ya? Y para el día viernes, entonces, eh, tendríamos la, la prueba abierta, ¿ya? La prueba de recién nacido. Morbilidad, mortalidad, recién nacido, que serían hasta la clase de balance hídrico.
tienen abierta la prueba del día viernes hasta el día lunes. Y para el día lunes van a tener grabada la clase, que va a ser como la típica clase asincrónica, ¿ya? Recuerden que el lunes es feriado, así que no se tienen que conectar. ¿Hay alguna duda al respecto? El material lo voy a empezar a subir todo ahora en un ratito más. Los libros, todo va a estar subido en Moodle, porque hoy día recién en la mañana me apareció ya Niño 2 cargado. ¿No? ¿Profe, jueves hay que conectarse o no? No, es un trabajo individual. Es un trabajo ya. igual que el balance hídrico, donde primero yo les hacía una clase asincrónica que era como un poquito explicativo del taller y de los ejercicios y después ustedes tienen que desarrollarlo. A los que no les aparezca cargado en Moodle, tienen que mandarle a la Viviana. La Viviana es la única que envía hacia la USACH para poder acceder a esta plataforma. Por ejemplo, en el caso de los que tengan la prueba, hay que enviarle un correo de que hay evaluación el día viernes y que necesitan rendir la prueba. Es la única forma en que puedan acelerar. Yo, por ejemplo, para que me pudieran inscribir Niño 2, tuve que decir que tenía prueba porque si no me iba a atrasar demasiado. Y en ese momento se cargó el Niño 2. Entonces, chiquillos, yo les aconsejo a los que no tengan Moodle cargado, que le escriban a la decana y que les pongan que tenemos evaluación esta semana y requieren dar la prueba, por lo tanto necesitan el acceso a la plataforma. ¿Ya? Bien, estimados, con esto terminamos hoy día. Yo ya a ustedes no las veo hasta... Nos conectamos próxima semana. Como el lunes tenemos feriado, espérenme, de 2:30, les confirmo, porque los viernes hay examen de título. No sé si ese viernes tenemos examen de título o no, porque, o si no, nos podríamos conectar directamente, ¿ya? Pero si no, sería sincrónica. Ahí estamos, vamos a estar haciendo la comunicación ya sea por WhatsApp, ¿ya? Ya, profe. Ya, chicos, que estén súper bien, descansen y que tengan un lindo fin de semana. Igual los veo en otras asignaturas, así que nos vemos durante toda la semana. Gracias, profe. Chao, profe. Chao, que que esté estén bien. bien. profe.